buenos días. Buenos días, señor juez. Buenos días. Señor abogado, buenos días. Miércoles 27 de septiembre del 2023, 11:35 de la mañana, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a través de esta audiencia virtual por el sistema Google Meet, juzgado a cargo del juez Cheto Isoria, va a llevar a cabo la audiencia de tutela de derechos solicitada por la defensa de los señores Raúl Felipe Doroteo Carbajo y Flores Ancachi, en los expedientes 33-2022-9 y 33-2022-10, respectivamente. Se da constancia que la presente audiencia además está siendo registrada en audio y video. Voy a acreditar a los asistentes. Señor fiscal. Sí, señor juez, por el Ministerio Público, Hernán Wilfredo Mendoza Salvador, fiscal adjunto supremo de la Fiscalía correspondiente al área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales con los datos que constan en autos. Gracias. Doctora Montenegro, de Defensa Pública. Buenos días, juez supremo. Buenos días con todos. Buenos días con todos. Aurora Mercedes Montenegro Pierre, Defensa Pública, como defensa necesaria, con registro del Colegio de Abogados de Lima 27491, casilla electrónica 57121, correo electrónico a montenegropierre@gmail.com, celular 945-144760 y con domicilio procesal en Girón Carabaya, 831, quinto piso, oficina 501, Cercado de Lima. Gracias. Gracias, doctora. Por la defensa de los señores Doroteo Carbajo y Flores Ancachi, doctor Malqui, ¿no? Así es. Muy buenos días, señor magistrado, representante del Ministerio Público, señora colega de la defensa, a todos los presentes. Es suscrito Juan Alfonso Malqui Labarrera, con registro de colegiatura número 00399 del Ilustre Colegio de Abogados de Lima Sur, con los demás datos ya asignados en autos. Gracias, doctor Malqui. Entiendo que la defensa es por ambos señores, ¿no? El señor Doroteo y el señor Flores. Así es, señor magistrado. Ya, correcto. Doctora Montenegro, los señores tienen abogado defensor que se encuentra presente en esta audiencia. Agradezco su asistencia a la misma y queda dispensada de continuar en esta. Muchas gracias, buenos días. Declaro instalada válidamente la audiencia. Voy a dar uso de la palabra al doctor Malqui para que haga los argumentos ¿es el mismo para los dos en los argumentos, doctor Malqui, o tiene...? Sí, señor magistrado, es el mismo argumento para ambas partes, es el mismo pedido. Ok, entonces vamos a entender que la defensa es por ambos señores. Así es, señor magistrado. Ya, correcto. Señor fiscal, entonces, para que también tenga usted en cuenta de ellos. Adelante, doctor Malqui. Bien, muchísimas gracias, señor magistrado. Señor magistrado, para iniciar quisiera partir recordando, pues, la sentencia más idónea para este caso, lo cual considera esta defensa, que se dio ahora, pues, en la Corte Suprema Americana, con la decisión del juez Marshall, quien resolvió una controversia constitucional que ya nos decía en el año 1803, en el emblemático caso de Marbury versus Madison. ¿Qué sentido tiene que los poderes estén limitados y que los límites estén escritos, si aquellos a los que se pretende limitar pudieran saltarse eso? Han pasado más de 2 siglos y nos preguntamos, ¿qué sentido tiene que la obligación esté obligada al Ministerio Público a respetar el debido proceso, se le prohíba constitucional y procesalmente violentar el principio non bis in idem? Y es que esos límites van a ser desconocidos, creyendo que la Fiscalía pues tiene poderes más allá de los normados. La pretensión que venimos a sustentar, señor magistrado, es que se declare fundado nuestro pedido de tutela de derechos presentado a favor de los congresistas Jorge Luis Flores Ancachi y Raúl Doroteo Carbajo, y como consecuencia se disponga que se excluya de la carpeta fiscal 204 la investigación por el supuesto delito de tranquilidad pública, organización criminal, y también que no se continúe haciendo actos de investigación por el supuesto delito contra la administración pública, tráfico de influencias agravadas, siendo que estos vienen siendo investigados en la carpeta fiscal 135-2023. Señor magistrado, habiendo sentado nuestras bases, pasamos a exponer. La defensa, en fecha 10 de julio de 2023, planteó un pedido de exclusión y nulidad de la investigación
porque se están afectando derechos y garantías constitucionales. La Fiscalía recién nos ha contestado, después de más de un mes, casi 2 meses, no ha lugar a través de la disposición fiscal número 2, fecha posterior a la presentación de nuestro pedido de tutela de derechos. Señor magistrado, esta defensa lo que plantea en discusión es que usted se pronuncie si la Fiscalía, al emitir una disposición contraria a nuestro pedido, está vulnerando principios fundamentales en 3 aspectos. 1, el derecho constitucional y convencional a no ser investigado 2 veces paralelamente por un mismo hecho. 2, si se estaría vulnerando el debido proceso del procedimiento preestablecido en la legalidad. Y 3, si con ello afecta a la garantía constitucional de la seguridad jurídica. Señor magistrado, le pediría que me permita compartir pantalla para poder ilustrar de una mejor manera a su despacho con unas diapositivas, tratando de hacer lo más resumido posible, por favor. Y adelante, ahí le van a permitir. Ahí es, Brian. Sí. ¿Se puede visualizar, señor magistrado? Sí. Muchísimas Sí, gracias. Bien, señor magistrado, como antecedentes a este proceso que es nuestro pedido que corresponde a la carpeta 204-2022, se tiene la carpeta fiscal 64-2022, donde en la disposición 4 promueve diligencias preliminares contra mi patrocinado y contra mis patrocinados y 4 congresistas más por la presunta comisión del delito contra la administración pública, tráfico de influencias. Luego, en esta misma carpeta, con disposición 10, se desacumulan hechos, el hecho 2 y 3, formándose la carpeta fiscal 204. Se desacumulan los hechos 2 y hecho 3, hecho 2 que correspondería al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y el hecho 3, supuestamente por beneficios de los congresistas, por ocupar puestos al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Luego, ya creada la carpeta fiscal 204, mediante disposición 1, se dispone a ampliar diligencias preliminares contra mis patrocinados y los 4 otros congresistas por organización criminal en agravio del Estado. Delimitan las imputaciones y dentro de los delitos que se les estaría imputando encontraremos organización criminal y tráfico de influencias en contra de mis patrocinados y otros 4 congresistas. Luego, mediante disposición 2, se amplía la investigación y se incluye a otros congresistas por los delitos o supuestos delitos de organización criminal y tráfico de influencias. Así tenemos que luego, mediante disposición número 7 del 10 de mayo, señor magistrado, dispone de desacumular de la carpeta fiscal 204-2022 los siguientes hechos, pero ya solamente contra 4 congresistas, incluidos mis 2 patrocinados. Desacumula de esa carpeta, de la 64 a 204 y la 204, desacumula nuevamente, pero ya solamente a mis 2 patrocinados y a 2 congresistas más de la República. Por los supuestos hechos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que habrían supuestamente favorecido a empresas peruanas y chinas, y el Ministerio de Vivienda, porque supuestamente se habrían interesado en designación de personas en puestos claves en la cartera ministerial de vivienda. Luego, señor magistrado, al desacumularse esta carpeta 204, se crea la carpeta fiscal 135. Y es más, esta carpeta 135 emite una denuncia constitucional contra los 4 congresistas por el supuesto delito de organización criminal y tráfico de influencias agravado. Según disposición número 12, señor magistrado, emitida en la carpeta 204, se advierte en el fundamento 31.8 de la carpeta fiscal 204 que continúa la investigación preliminar,
pero no por los hechos comprendidos en la carpeta fiscal 135-2023, que es la que se habría desacumulado. Pero en esta misma disposición 12, señor magistrado, de la carpeta fiscal 204, se advierte en el fundamento 3.2.1 que indica que en la presente carpeta fiscal el investigado Raúl Felipe Doroteo Carbajo y otros continúa siendo investigado como presunto autor de los delitos contra la tranquilidad pública, organización criminal y el delito contra la administración pública, tráfico de influencias agravado. Y nos indica por los presuntos actos de corrupción en el Ministerio de la Producción, por el copamiento, supuestamente designación del titular de la cartera. El despacho de Fiscalía de la Nación reconoce seguir investigando en el marco de la carpeta fiscal 204 a Jorge Luis Flores Ancachi, Raúl Doroteo Carbajo y otros congresistas por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública, organización criminal, pese a que ya se desacumuló en la carpeta fiscal 135-2023 y que ya inclusive en esa otra carpeta ya hay una denuncia constitucional. Entonces, se puede verificar que existe una doble persecución por el mismo delito. Bajo este alcance, señor magistrado, se aprecia pues evidentemente la existencia de dos carpetas fiscales en el mismo despacho de la Fiscalía de la Nación que poseen los hechos, materias de investigación y calificación típica de los mismos. Tenemos la carpeta 204 y la carpeta 135, siendo pues que inclusive, como ya manifesté, en la carpeta 135 ya hay un pronunciamiento de fondo. Es por ello, señor magistrado, que nosotros consideramos que se está violentando el principio de non bis in idem, que nos indica que no se pueden procesar dos veces, lo cual es una parte genérica del debido proceso. Se define, pues, señor magistrado, como la potestad sancionadora del Estado, que una persona no puede ser sancionada o castigada dos o más veces por un solo hecho, siempre y cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento en su vertiente procesal. Es decir, un mismo hecho no puede ser objeto de dos procesos distintos, o si se quiere que se inicien dos procesos con el mismo objeto. Con ello, pues, se impide, por un lado, la dualidad del procedimiento, como el inicio de un nuevo proceso, cuando se concurra la triple identidad entre ambos procesos. De ello, pues, señor magistrado, hoy amplia jurisprudencia, y nos vamos a referir a los tres supuestos. Identidad del sujeto. Se aprecia, señor magistrado, que tanto en las carpetas 204 y 135 se encuentran dirigidas contra Raúl Felipe Doroteo Carbajo, Elvis Hernán Vergara, Jorge Luis Flores Ancachi y Jack Darwin Espinosa Vargas, en su condición de congresistas. Identidad del objeto. Se aprecia que tanto en las investigaciones fiscales 204 y 135 se atribuye a los mencionados congresistas formar parte del presunto brazo congresal de la supuesta organización criminal. Esto es, que habrían supuestamente participado, siendo el brazo político que presuntamente brindó soporte en el Congreso, actuando como escudo protector frente al control político. El grupo denominado bajo el apelativo de los niños, siendo su rol o función lograr la permanencia del entonces mandatario José Luis Pedro Castillo Terrones, y en consecuencia los miembros de la organización criminal en el poder del Estado realizando votaciones en contra de la moción de vacancia, censuras e interpelaciones de ministros, emitiendo votos a favor de las cuestiones de confianza planteados al Poder Ejecutivo, entre otros actos. Identidad de la causa. Se aprecia que tanto en las carpetas 204 y 135, el despacho de Fiscalía de la Nación atribuye a los investigados el hecho señalado anteriormente, el delito contra la tranquilidad pública, organización criminal, tipificado en el artículo 317 del Código Penal. Situación actual de la jurisprudencia, el principio non bis in idem
por la Corte Suprema. Tenemos pues el recurso de nulidad 3581-2012 Junín de la Sala Penal Transitoria del 18 de julio 2013, que indica que el principio del non bis in idem, si no bien no se encuentra textualmente reconocido en la Constitución como un derecho fundamental, sin embargo, se desprende el derecho reconocido en el inciso 2 del artículo 139 de la Constitución, cosa juzgada, y también el derecho implícito que forma parte de un derecho expreso, como así lo establece el Tribunal Constitucional, en el expediente 4587, en el caso de Santiago Martín Rivas. Ese mismo recurso, en su quinto considerando, señor magistrado, indica, pues, que no solo importa la imposibilidad de que una persona sea perseguida 2 o más veces en razón de una misma incriminación, sino que también la prohibición de una persecución paralela. Es decir, que la persona sea perseguida al mismo tiempo en 2 procesos diferentes. Doctor, una pregunta, por favor, antes que continúe, y le voy a dar 3 minutos ya para que concluya. Nos está usted, o sea, el argumento central es que los señores, entre otros, don Teo Carbajo y Flores Sancachi, están siendo procesados o sean investigados en 2 carpetas fiscales, las 204 y la 135, por los mismos hechos, por la misma fiscalía. Exactamente, doctor, son los mismos hechos idénticos. ¿Cuáles son los hechos estos? ¿Son los de organización criminal o los del Ministerio de Transportes y de Vivienda? Organización criminal, señor magistrado. Ya. ¿Algo más para concluir? Porque he estado revisando, algo más que... O sea, ¿y la investigación se encuentra en ambas carpetas en el mismo estado? Escuché que una dijo que ya hay pronunciamiento en una de ellas. Sí, señor magistrado, la 135 ya formuló acusación constitucional Ya. ante el Congreso, se encuentra ahora en el Congreso, listo posiblemente para iniciar ya debates a nivel congresal. ¿Contra quiénes? ¿Contra quiénes? Porque vi que eran 4 o 5, creo, ¿no? 4, señor magistrado. Mis 2 patrocinados, sí, contra los 4, las mismas personas, los mismos 4. Ya, ok. ¿Algo más para concluir? Sí, señor magistrado. Nos parece también importante indicar lo que indica el propio Ministerio Público en la disposición 12, ¿no? Para él dice, pues resulta importante señalar que si bien los hechos criminosos que se investigan en la carpeta fiscal 204 guardan relación, ¿no?, con lo que se viene investigando en la carpeta 135, y lo son porque todos ellos han sido presuntamente cometidos en el marco de una supuesta y única organización criminal liderada por José Pedro Castillo Terrones. Entonces, señor magistrado, para esta defensa resulta pues claro que si es que es una sola organización criminal, no puede pretenderse investigar pues en varias carpetas. Es más, si es que ya hay un pronunciamiento de fondo, señor magistrado, es porque ya se cuenta con los elementos suficientes y no se debería continuar la investigación en distintas carpetas sobre los mismos actos postulados, que los cuales ya tienen materia de fondo. La solicitud del señor magistrado expresa que se excluya de la investigación seguida en el caso 204 en la Fiscalía de la Nación por la presunta comisión del delito de organización criminal y en lo concerniente a tráfico de influencias agravado referido a hechos vinculados al Ministerio de Transporte y Vivienda que también se vienen ya investigando en otra carpeta. Si bien es cierto, cuando hablamos de hechos, los hechos sí pueden ser, pues obviamente, desgregados, pero el delito cuando hablamos de este delito fundamental, de lo referente a lo que es organización criminal, es imposible pretender que por cada hecho o cada separación que se tenga se pueda continuar investigando a una misma supuesta organización criminal, a las mismas personas, cuando hay identidad de todo el proceso. Muy amable, señor magistrado. Con eso hemos concluido. Gracias, doctor Maqui. Doctor Mendoza, tiene uso de la palabra. Gracias, señor Juez Supremo. El ne bis in idem, conforme lo tiene dicho el Tribunal Constitucional, es un principio que informa la potestad sancionadora del Estado
el cual impide, en primer lugar, en su formulación material, que una persona sea sancionada o castigada 2 veces por una misma infracción cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento. En su vertiente procesal, en cambio, que es este el caso, tal principio comporta que nadie pueda ser juzgado 2 veces por los mismos hechos. Es decir, que un mismo hecho no puede ser objeto de 2 procesos distintos, o si se quiere, que se inicien 2 procesos con el mismo objeto. Con ello, se impide la dualidad del procedimiento, así como el inicio de un nuevo proceso cuando concurra aquella triple identidad. En cuanto a la aplicación concreta de la garantía del ne bis in idem, se ha establecido en la doctrina la exigencia de 3 requisitos, los cuales se identifican con identidad de la persona perseguida, identidad del objeto de persecución e identidad de la causa de persecución. En ese sentido, para que se pueda hablar de violación de esta garantía, tienen que presentarse los 3 requisitos concurrentemente. Que la persecución penal recaiga sobre la misma persona que ya tiene pronunciamiento final o que ya viene siendo perseguida. Que se trate del mismo hecho punible. Nótese, señor juez, que no estoy diciendo calificación jurídica, sino hecho fáctico sobre el cual recae la investigación. Por último, que se trate del mismo motivo de persecución, es decir, la aplicación de una sanción. Es necesario aclarar que si bien la tutela de derechos es un mecanismo procesal eficaz para hacer respetar los derechos y garantías del imputado, por su naturaleza residual solo se puede cuestionar a través de ella los requerimientos ilegales que vulneran derechos fundamentales relacionados con los enumerados en los incisos 1 al 3 del artículo 71 del Código Procesal Penal. Es en atención a ese criterio de residualidad y la etapa en la cual nos encontramos, que es de diligencias preliminares, que al no existir una vía de acción que conjure la lesión a la garantía del ne bis in idem, que la tutela resulta ser una vía idónea, mas no por ella va a resultar fundada. El análisis que se requiere saber es si estamos ante un ne bis in idem procesal, y esto debe partir de la imputación formulada en cada uno de los casos. Para este propósito, lo primero que debo decir es que ambos casos, la carpeta fiscal 204 como la carpeta fiscal 135, tienen un mismo origen, que es la divulgación de información periodística que involucraba a los investigados José Pedro Castillo Terrones y Juan Francisco Silva Villegas con hechos criminales que se habrían suscitado durante un procedimiento de licitación sobre el puente vehicular Tarata que se iba a construir sobre el río Guayabra. Es así que se generó una carpeta fiscal 64-2022, en la cual, por disposición fiscal 4 del 5 de mayo del 2022, entre otros, se comprendió a los recurrentes Raúl Felipe Doroteo Carbajo y Jorge Luis Flores Ancachi por la presunta comisión, entonces solo por el delito de tráfico de influencias agravadas. Valga aclarar que ya para entonces, tanto Castillo Terrones como Silva Villegas venían siendo investigados por el presunto delito de organización criminal. Según disposición 10 del 2 de septiembre del 2022, emitida en aquella carpeta 64-2022, se dispuso, como manifestó la defensa, desacumular lo que denominaron entonces hecho 2 y hecho 3. Y eso dio lugar a la formación de la carpeta fiscal 204-2022. ¿Cuáles eran esos hechos 2 y 3? Pues, primero, presuntos actos de corrupción que se habrían suscitado como parte del plan criminal de una organización criminal enquistada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, específicamente en Provías Nacional, por el cual habrían favorecido a las empresas chinas, presuntamente bajo la intervención de 6 congresistas de Acción Popular, denominado Los Niños, y también por beneficios ilícitos requeridos por los congresistas de Acción Popular, denominados Los Niños, para ocupar puestos en el Ministerio, esta vez de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Así fue como se inició la carpeta fiscal 204-2002, que por disposición 1, por cierto, del 30 de septiembre del 2022, decidió ampliar las diligencias preliminares, entre otros, contra Raúl Felipe Doroteo Carbajo y Jorge Luis Flores Ancachi, por organización criminal
y tráfico de influencias agravado. Luego, una vez recibido el informe procedente del equipo especial de apoyo, se puso al descubierto hechos vinculados al Ministerio de la Producción. Nótese que esta vez es el tercer ministerio. En este tercer ministerio, en el Ministerio de Producción, donde además del grupo de congresistas denominados los niños, resultarían implicados otros grupos de congresistas captados también por la presunta organización criminal, lo cual diera lugar a que se tenga por ampliadas las imputaciones generales y específicas, entre otros, contra Doroteo Carbajo y Flores Sancachi. Imputación que luego fue complementada en la disposición fiscal del 5 de enero del 2023. Ahora bien, en aquella carpeta 204-2022 se expide la disposición fiscal del 18 de mayo de 2023, en la cual se dispuso desacumular el extremo de los hechos imputados, entre otros, a los congresistas Doroteo Carbajo y Flores Sancachi en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Solo en esos dos ministerios, no en el Ministerio de la Producción, siendo que por estos hechos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, se autorizó formar una nueva carpeta, que es precisamente la carpeta fiscal 135-2023, en la que, es cierto, se formuló denuncia constitucional el 16 de mayo del 2023. Es pertinente precisar, señor juez, que aquella desacumulación se produjo porque en el Pleno del Congreso de la República estaba próximo al debate y votación el informe final de la denuncia constitucional número 300, que fuera presentada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, entre otros, contra Doroteo Carbajo y Flores Sancachi, por organización criminal y tráfico de influencias. Denuncia que, según se sabe, por hecho público y notorio, fue pues archivada. Entonces, corresponde en esta parte dar cuenta de la imputación que se sigue en la investigación número 1, que son los hechos suscitados en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Y esto tiene que ver con la carpeta fiscal 135-2023, por la cual el 16 de mayo de 2023 se formuló denuncia constitucional. En ella, y no voy a ser muy extenso, señor magistrado, solo si usted me pide las precisiones del caso, se atribuyen hechos por organización criminal respecto a lo acontecido en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Esos hechos fueron calificados. Entonces, los de Produce, que estaban en la 135, ¿esos fueron rechazados por el Congreso? No, señor. Los de Produce tienen que ver con la carpeta 204. Ah, no con la 135. No con la 135. Por eso digo que en esta carpeta fiscal... Pero en la 204 no están el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Actualmente, contra ellos ya no, pero existen otras personas que están investigadas que tienen que ver con esos hechos. Y estos del Ministerio de Transportes han pasado a la 135. En el caso de estos señores, Doroteo Carbajo y Flores Sancachi. Ah, ya, ok. ¿Ya? En el caso de ellos, estos hechos suscitados en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y en el Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento forman parte de esta denuncia constitucional. ¿Ya? Ahora, en cuanto al hecho 2, en la imputación a la investigación 2, que son los hechos suscitados en el Ministerio de la Producción. Estos se encuentran contenidos en la carpeta fiscal 204 y la propia disposición que ordenó la desacumulación como aquella que da respuesta a las solicitudes de Doroteo Carbajo y Flores Sancachi sobre la exclusión, son precisas al referir que estos hechos suscitados en el Ministerio de la Producción contra Doroteo Carbajo y Flores Sancachi continúan en investigación. Entonces, cuando la defensa dice existe duplicidad de investigación, no es cierto, porque los hechos de la denuncia 135-2023 distan en cuanto a ellos totalmente de la que se investiga en la 204-2022. Ahora bien, respecto a la vulneración del ne bis in idem procesal, descrito el caso, no existiría identidad de hechos, aunque tienen una misma calificación jurídica,
A la defensa lo que le asusta, lo que le asombra es que aparezca el logo de organización criminal. Pero conste, la organización criminal continúa para las demás personas que están investigadas. Entonces, cuando dice que le están atribuyendo organización criminal como hecho fáctico, en verdad, dista de la verdad. Y esto tiene sentido, ¿por qué? Porque no existe tampoco identidad de fundamento, porque son dos diseños de acción diferentes, en razón a la condición de congresista de la República de Doroteo Carbajo y Flores Ancasi. Por un lado, les decía, y vale la pena repetir, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y por otro lado, en el Ministerio de la Producción. Lo que es coherente, señor juez, con la respuesta dada por la Fiscalía de la Nación a sus pedidos de ser excluidos de la investigación, al referir que los hechos no son los mismos. Ahora bien, que en ambas investigaciones, repito, se les impute organización criminal, no implica que los hechos sean los mismos, pues deben evaluarse los hechos y sujetos comprendidos en cada una de aquellas investigaciones. Señor juez, como lo tiene dicho la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República, en el auto de apelación resolución 3 del 4 de noviembre del 2019, expediente 2, 2019-7, la identidad objetiva o identidad de los hechos es una identidad fáctica, no es una identidad de calificación jurídica. De ahí que solicitamos se evalúen los hechos en materia de imputación y no se refiera solo al contenido normativo o calificación jurídica, pues, aunque en este caso puede existir identidad del sujeto, porque ambos están contenidos en la 135 y la 204, respecto al elemento de identidad de causa de persecución, esta es diferente. Solo una de ellas, la carpeta fiscal 204 del 2022, se refiere o tiene el dato referido al Ministerio de la Producción, lo cual obviamente no podrá negar la defensa, por lo que no se cumple con este requisito, lo cual inclusive guarda relación con el elemento de identidad objetiva. La tutela, señor juez, debe ser rechazada, y debe serlo además porque la pretensión que persiguen los investigados es que se les excluya de la investigación, es decir, pretende que se dicte una especie de sobreseimiento innominado, que declare el archivo del proceso en su contra, lo cual obviamente no es el propósito de una tutela de derechos. Más todavía, si aquella exclusión que postula son por hechos cuya diferencia hemos dado cuenta. Por otro lado, a la tutela de Nevis in idem procesal, ambos investigados a través de su defensa agregan una tutela para excluir todo acto de investigación o elemento de convicción que vendrían a ser declaraciones, que según ellos se vendrían recabando en la carpeta fiscal 204-2022 por supuesta vulneración de sus derechos. Aunque no se refieren expresamente a aquellos derechos, ni expresan los actos o elementos que pretenda excluir, valga la oportunidad para expresarles que la organización criminal que investiga el Ministerio Público no está integrada solo por los investigados recurrentes, sino también, por ejemplo, y solo por ejemplo, el expresidente José Pedro Castillo Terrones, Juan Francisco Silva Villegas, Auner Augusto Vázquez Cabrera, Elvis Hernán Vergara Mendoza, Juan Carlos Moris Ellis, Jair Daywin, Espinosa Vargas, Ilich Freddy López Ureña, Germán Adolfo Tacuri Valdivia, Pasión Neomas, Dávila Atanasio, Francisco Yasmina Paredes Castro, Óscar Sea Choquechambi, Jacqueline Katy Ugarte Mamani, Paul Silvia Gutiérrez Ticón, etcétera. Por lo que, independientemente, señor juez, la manifiesta infundabilidad de la tutela, debo agregar que todo acto a realizarse en la investigación necesariamente es transversal pues a toda la organización. Por ello, la tutela en este extremo también debe ser rechazada. Es todo, señor juez. Entonces, doctor, para resumir, hay dos carpetas fiscales en curso por la Fiscalía. La 204. Sí, la 204 es la que está en trámite, señor magistrado. La 204-2022. Ya. ¿Y esa es por qué delitos o por qué hechos? Esa está por organización criminal y tráfico de influencias. Ya, esos son los delitos, organización criminal y tráfico. ¿Y a qué hechos se refiere? Tiene un grupo de investigados que tienen que ver con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Vivienda y pero también a los dos señores, a los que están acá con nosotros. Los que están aquí tiene que ver estrictamente con el tema del Ministerio de la Producción.
Ministerio de la Producción. Así es. Produce. Y la otra carpeta es la La otra carpeta, la 135, tiene que ver con los hechos ya está vinculados. concluida. No, se ha derivado la denuncia constitucional al Congreso de la Claro, República. Está en denuncia en el Congreso. Así es. Ajá. Y esa es por qué delitos. Por los hechos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y por los hechos del Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento. Ya, y los delitos son. Tráfico de influencias y organización criminal. Ok, gracias. Entiendo también que, según escuché al doctor Malki, la respuesta de la Fiscalía ya fue posterior a la presentación de la tutela. Sí, señor. Ya, Así es. ¿nos puede remitir la respuesta de la Fiscalía? Porque Claro que sí, con todo gusto, señor. Le envío apenas concluya la audiencia al correo. Ya, por correo. Gracias, doctor. Doctor Malki, tiene 7 minutos para su réplica. Muchísimas gracias, señor magistrado. Señor magistrado, quiero partir pues por lo que manifestó el Ministerio Público en que a esta defensa o a los imputados les asusta el logo de organización criminal. Señor magistrado, organización criminal es un delito tipificado en el Código Penal, o sea, no es un logo. Y es imposible decir que voy a procesar o voy a investigar por organización criminal por cada hecho. Si es un solo supuesto grupo de una organización criminal, son las mismas imputaciones. Hablamos del elemento temporal. Ellos, supuestamente el Ministerio Público indica que los imputados conforman el denominado brazo congresal. El elemento temporal inician el 28 de julio del 2021, incorporándose ellos, mis patrocinados y otros 2 congresistas, agosto de 2021. Teleológico, el elemento teleológico es obtener provecho ilícito de las actividades criminales, y el elemento funcional, los roles que cumplían los congresistas imputados, porque supuestamente habrían realizado abuso de poderes funcionales, como parlamentarios habrían brindado el soporte desde el Congreso como un escudo protector al Ejecutivo. Y el elemento estructural, que se encontraría, pues, una organización criminal, se encontraría confirmada en 2 niveles, en forma piramidal. Es lo mismo, es la misma imputación idéntica en ambas carpetas. Asimismo, señor magistrado, el propio Ministerio Público, en su disposición 12, indica que son ellos hechos presuntamente cometidos en el marco de una supuesta y única organización criminal. Entonces hablamos de una sola organización criminal o supuesta organización criminal que va a ser investigada en distintas carpetas. Este mismo delito, estas mismas personas, esta misma imputación va a ser procesada en distintas carpetas. Es la misma supuesta organización criminal. Es más, ya hubo un pronunciamiento de fondo. Existe una denuncia constitucional, porque ya tienen los elementos objetivos. No se puede permitir que se continúe investigando sobre algo que ya se pronunciaron, sobre un delito. Es por el tipo de delito, señor magistrado. Cuando hablamos de tráfico de influencias, es objetivo y evidente lo que indica el Ministerio Público. Se pueden, por distintos hechos, investigar. Pero si hablamos de una supuesta organización criminal, no puede, pues, señor magistrado, pretender investigar por ese delito, no logo, sino por ese delito, en distintas carpetas fiscales. Nosotros, señor magistrado, como ya hemos referido, y como lo dice la jurisprudencia de la propia Corte Suprema, que no solo importa la imposibilidad de que una persona sea perseguida 2 o más veces en razón de una misma incriminación. Está la prohibición de una persecución paralela. ¿Qué es lo que se está haciendo? Mismos hechos, mismas personas, mismo objetivo. Los 3 fundamentos. Entonces, para esta defensa, señor magistrado, entendemos que es la vía idónea, como lo dijo en un inicio el representante del Ministerio Público, como lo dicen inclusive en un antecedente judicial de 39/2018 de la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente especializada en delito de corrupción de funcionarios, en un hecho similar, señor magistrado, cuando se habla, pues,
de la vulneración del NIM bis in idem en esta sala, que la compone el doctor Salinas Sicha, Guillermo Piscoya, Angulo Morales, y nos indican que la investigación penal efectuada por el Ministerio Público no puede hacerse de cualquier forma. Y el mecanismo idóneo y residual, porque no hay otro, señor magistrado, es el de tutela de derechos. Porque sentimos, señor magistrado, y es evidente la vulneración de que se está contraviniendo lo ya expresado en esta jurisprudencia del Tribunal Constitucional, porque hay una persecución paralela. Se viene llevando investigaciones por cuando hay una prohibición expresa. Gracias. Doctor Mendoza, tiene el uso de la palabra para su dúplica. Sí, señor juez. Una pregunta. Entiendo ahí que entonces la organización criminal es una sola con distintos. Exacto, coincido con ello, doctor. Ya. Coincido con ello, es Entonces, único. están investigando por la misma organización criminal en la 2.4 y en la 135. Eso es lo que más o menos dice. A ver, ¿qué es lo que pasa, doctor? Aquí es un tema, digamos, procedimental. Cuando se inicia la investigación del 204, se inicia por organización criminal, pero se van incluyendo hechos. De suerte que el hecho que ha quedado subsistente en esta carpeta tiene que ver con la disposición fiscal, número 2 del 23 de diciembre del 2022. Entonces, cuando se toma la disposición 22 del 22 de diciembre del 2022, donde se incluyen los hechos del Ministerio de la Producción, allí se hace una descripción por el delito de organización criminal, pero en la descripción de hechos que se establece, se narra hechos de la organización criminal en el Ministerio de la Producción, y así está calificado como hecho. Delito de organización criminal por lo que allí aconteció en el Ministerio de la Producción. Sin embargo, por eso le decía que hay que fijarse en los hechos más que en la calificación jurídica, porque estos hechos del Ministerio de la Producción no estaban contenidos antes, no tenían un contenido de investigación antes, y sí lo tienen ahora. Ahora, es probable que exista un error en la calificación jurídica, pero ello no significa, señor juez, que por esa razón los hechos deben de ser, como pide la defensa, de esos hechos deben ser excluidos los investigados, porque esa no es la consecuencia jurídica que trae por sí una tutela. Eso para indicarle, señor juez. Entiendo que no es que se excluyan los hechos, porque los hechos en la participación de Produce para la Fiscalía existen y están siendo investigados. Claro que sí. Pero a lo que se refiere a la defensa, me parece que esa es la organización criminal. Si es única, las están investigando también por organización criminal en el Ministerio de Transporte, Vivienda y Construcción y también en Produce. Sí, es cierto. Ok. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa de los señores Doroteo Carbajo y Flores Ancachi, quienes interponen una tutela de derechos para que se les excluya de la investigación fiscal en una carpeta por el nebis in idem. En concreto es un nebis in idem lo que aduce la defensa, ¿no? Y de la Fiscalía se va a expedir la resolución notificada a sus casillas electrónicas, siendo las 12:18, se da por concluida la presente audiencia. ¿Me remiten, doctor Mendoza? Sí, claro que sí, en breve, señor magistrado. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, tenga buen día. Hasta luego, buen día con todos. Permiso.